Buenas tardes, mi nombre es Rubén Ríos y aquí les voy a mostrar un circuito que vamos a realizar. Bueno, este es el circuito del que les hablaba, que tenemos arriba. Pues como vemos, tenemos nuestras resistencias, tenemos dos fuentes de voltaje, son 12 volts y esta de 3 amperes que baja hacia abajo, que baja. Pues lo que queremos encontrar en este circuito, que si es equivalente con de Thevenin o circuito equivalente de Norton. Entonces, aquí tenemos, queremos saber el voltaje de AB, que es el voltaje de Thevenin, de Thevenin. Pues por aquí no pasa pues ningún voltaje. Entonces vamos a pasar al siguiente. Entonces en este circuito lo que queremos saber es el circuito equivalente de Thevenin y de Norton. Entonces vamos a redibujar nuestro circuito para saber el voltaje que es de AB. Entonces aquí redibujamos el circuito. Tenemos nuestras dos fuentes con nuestras resistencias. Son dos fuentes independientes. Pues son dos caminos cerrados. Tenemos nuestros tres nodos. El primero, el segundo, el tercero. Este es C y este es B. Entonces aquí vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces por aquí vamos a suponer que pasa la corriente, ¿no?, que andamos buscando para aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, que la vamos a dominar como I. Entonces C, estamos en el nodo C, llega un voltaje a C, una corriente a C, se distribuye 3 amperes, se distribuye a I, llega al nodo B y se regresa. Entonces por aquí va a pasar I más 3 y va a ser resistencia por la corriente. Entonces es I más 3. Entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario. Entonces, pues hay que recordar que la ley de Kirchhoff de voltaje, la suma de los voltajes en un camino cerrado es igual a 0. Entonces vamos a empezar. Entonces es menos los 12 más 3 y más 3 más 6 más 6 y igual a 0. Entonces es menos 12 más 3i más 9 más 6i igual a 0. Entonces aquí hacemos la suma, que es 6, 7, 8, 9. Son 9
y son 3 igual a 0. Entonces quiere decir que el valor de I es igual a 3/9 noveno de ampere. Entonces lo hacemos más chicos, que es 3 ampere. Entonces el valor de I es igual a 1/3 de ampere. Entonces ya tenemos el valor. Ya tenemos el valor de I. Entonces lo que andamos buscando aquí es el voltaje de Thevenin. Es aquí. Entonces es voltaje de CB. Da cuenta que esta es una sola línea de CA y BA. Entonces queremos saber el voltaje entonces de Thevenin. Entonces va a ser voltaje. No, vamos a hacerlo aquí abajo. Entonces es voltaje de CB es igual a voltaje de Thevenin igual a I y 6 ohms que tenemos de nuestra resistencia. Entonces vamos a hacer voltaje de Thevenin es igual a 1/3 de ampere. 1/3 de ampere por 6 ohms, que nos da un resultado de 2 volts. Entonces ya tenemos el voltaje de nuestro AB, voltaje de Thevenin. Ahora vamos a redibujar nuestro circuito. Bueno, aquí redibujamos nuestro circuito. Ahora estamos con la parte de la corriente del corto de salida, que la salida, como dijimos en principio, es de A a B. Entonces hicimos el corto. Entonces ahora queremos saber el valor del corto que tiene de A a B. Entonces aquí, como podemos ver, pues va a ser la misma corriente de C a B que pase por aquí. Entonces esto quiere decir que estos están en paralelo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a redibujar nuestro circuito, pero antes de eso vamos a sumar nuestras dos resistencias, que pues no afectan nada, ¿no? Al contrario, pues vamos a reducir nuestro circuito y pues va a ser un poco más fácil realizarlo. Entonces vamos a hacer el inverso de la suma de los inversos. Sí, la suma. Entonces va a ser 1 entre 1, 6, que es este, más 1/3, que nos da, es igual a 2 ohms. Entonces vamos a redibujar nuestro circuito. Bueno, aquí redibujamos nuestro circuito. Entonces, como podemos observar,
es pues algo, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el circuito pasado, que aplicamos nuestra ley de Kirchhoff de voltaje. Esto porque pues queremos encontrar el voltaje queremos encontrar el voltaje de CAB. Pues esto se hizo porque pues estaba en paralelo y pues queremos saber la corriente que pasa aquí del corto, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Entonces, ok, entonces, esta la vamos a dominar. ¿Qué pasa aquí? Y, igual, por aquí pasa I. Y si más 3 sube, va a ser I más 3. Entonces ya pues aquí vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario. Entonces, sí, ya vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, que es menos 12 más 3 y más 3 más 2 y igual a 0. Entonces es menos 12 más 3 y más 9 más 2i igual a 0. Entonces aquí hacemos la suma, son 5i. Son 5i menos 3 es igual a 0. Entonces tenemos nuestro valor de i, que es 3/5 de ampere. Son 3/5 de ampere. Entonces vamos a sacar el voltaje de CB. Voltaje de CB pues es igual a 3/5 de ampere por 2 ohms que tenemos de la resistencia, que nos da un total de 6/5 de volts. Entonces aquí tenemos pues el voltaje de CAB. Entonces ahora vamos a sacar la corriente del corto. Entonces es igual a voltaje de CAB, pues aquí lo tenemos, entre 3 ohms es igual a 6/5 volts entre 3 ohms, que nos da igual a 2/5 de ampere. Entonces tenemos ya el valor del corto de corriente aquí. Entonces es un valor de 2/5 de ampere. Entonces ya tenemos nuestro valor del corto. Tenemos el voltaje de CAB. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta sacar la resistencia de Thevenin. Sí, falta sacar la resistencia de Thevenin. Entonces vamos a hacerlo por aquí.
Entonces es resistencia Thevenin es igual. Va a ser voltaje de Thevenin entre corto, el corriente del corto, que es igual a 2 volts. Sí. A ver. Sí. Entonces son 2 volts entre 2 quintos de ampere es igual a 5 ohms. Entonces ya tenemos la resistencia de Thevenin. Entonces vamos con lo que sigue. Vamos a rehacer los circuitos equivalentes de Thevenin y el circuito equivalente de Norton. Bueno, entonces ya aquí tenemos el circuito equivalente de Thevenin y el circuito equivalente de Norton. Entonces aquí pues tenemos nuestro circuito en serie, un valor de resistencia de 5, resistencia de Thevenin, son 2, más el voltaje de 2 volts. Y del Norton tenemos 2 quintos de ampere, 2 quintos de ampere y nuestra resistencia de 5 ohms. Y aquí terminaríamos con nuestro circuito de Thevenin y Norton.